Bueno, tengo dos cosas que decir antes de empezar. Una, por supuesto, agradecer al Instituto de Estudios Madrileños que me haya invitado a estar aquí dando esta charla. Y la segunda, que es muy importante también, es que voy a ser un poco díscolo y me voy a salir un poquito del tema que tenía marcado, que es algo que yo hago siempre, lo siento mucho, soy un poco indisciplinado, porque pensando acerca de esta conferencia, cómo enfocarla, qué cosas decir, pues lo primero que venía a mi cabeza era una pregunta, ¿es que es necesario un tipo de edificio específico para el cine, para proyectar películas, ¿no? Las salas de cine han cambiado mucho a lo largo de los tiempos, ahora hablaremos un poquito de eso, y en muchos casos las salas de cine más famosas, por ejemplo en Madrid, han sido salas de teatro antes. El teatro y el cine pues son cosas relativamente parecidas, hay que sentarse y mirar, ¿no? Entonces, ¿realmente el cine exige o presenta la necesidad de tener un tipo de edificio concreto, ¿no?, del que podamos hablar como tal? Bueno, pues eso es lo que vamos a explorar un poco antes de meternos en Madrid, así que ahora les voy a pedir que tengan paciencia hasta que lleguemos a Madrid, que dejen volar un poquito la imaginación y que, bueno, pues disfruten de las imágenes que he traído, que creo que son ilustrativas del tema, aunque al principio no hablemos de Madrid, pero acabaremos hablando de Madrid. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer al cine? Pues lo que vamos a hacer al cine es fundamentalmente sumergirnos en una sala oscura, en la cual pues, se hace la luz, que es el título de esta conferencia, y cuando se hace esa luz que todos vamos a ver con cierta ilusión, ¿no?, con cierta expectativa, pues lo que ocurre ante nosotros es algo fantástico, es algo que no forma parte de nuestra cotidianidad, que nos saca incluso de nuestra cotidianidad, es un espectáculo, ¿no? Esos niños que ríen en esta imagen, pues yo creo que son una imagen de lo que todos querríamos ser, ¿no?, cuando vamos al cine. Luego nos hacemos más mayores y ya no nos reímos tanto y somos un poco más aburridos y nos quejamos de todo, pero en realidad si vamos al cine es porque queremos disfrutar así, en el fondo, es lo que nos gustaría, ¿no? ¿Y qué cosas vemos en el cine? Pues, por ejemplo, vemos fantasías, ¿no? Vemos historias emocionantes, monstruos. Estoy poniendo algunos clásicos muy conocidos de todos, como King Kong, la versión buena, ¿no?, porque ya saben ustedes que hay muchas versiones de King Kong y son todas espantosas, excepto la primera, que es una obra maestra y no había ninguna necesidad de hacer más versiones. Pero bueno, el cine es espectáculo, el cine es dinero, hay que reciclar todo lo posible y ganar dinero, y esa es una de las cosas fundamentales en este negocio, ¿no? Bueno, pues vamos al cine quizá pues, a ver a un gorila gigante que se sube a la antena del Empire State y cómo le atacan unos aviones, y es una idea un poco absurda e incluso puede que estúpida, pero que tiene su propio simbolismo y que ha sido pues, fascinante para mucha gente a lo largo de las generaciones, ¿no? Yo me incluyo. O vamos al cine para tener una imagen de cómo va a ser la vida en el futuro y pensar en los problemas que tenemos, ¿no?, en las cosas que nos van a ocurrir. Ahora, en los últimos años, ya casi toda esta visión del futuro es que nos cae un aerolito, hay zombies, hay epidemias, se destruye la Tierra por el sol, hay guerras, es una cosa terrorífica ya ir al cine últimamente, ¿no?, de ciencia ficción o de anticipación. Pero antes el futuro pues, era algo que podía ser positivo, que podía ser limpio, arregladito, que podía ser justo, ¿no?, que podía augurar un acuerdo tecnológico entre los humanos y las cosas que inventan. Y luego sí es cierto que hay veces que vamos al cine también a oír cosas que tienen que ver con nuestra vida, ¿no?, con los dramas que vivimos todos. Esta es una imagen de Ordet, que es una película maravillosa de Dreyer, un poco dura para algunos, pero si uno tiene paciencia y se la ve hasta el final, pues al final recompensa, y es una película muy sencilla, hecha con poco presupuesto y con un argumento también muy sencillo, pero un clásico también de cine, ¿no? Entonces a veces vamos al cine para llorar un poco, para pensar acerca de la muerte, incluso, ¿no?, y de cosas que nos preocupan mucho, pero por supuesto más que eso vamos al cine a reír, ¿no?, a divertirnos, ¿no?, a pasarlo bien como esos niños. El cine empezó a finales del siglo XIX y cuando empezó, pues los hermanos Lumière
ahí está un cartel donde detrás se ve la famosa película del el que coge la manga de riego y le salta a la cara y el público se ríe, ¿no? Cuando ellos inventaron el cinematógrafo, en realidad fue la última fase de una serie de inventos, ¿no? Pues pensaron que no tenía ningún futuro económico, ¿no? Que no tenía ningún futuro como invento, que no era más que una pequeña diversión, y en unos pocos años pues otros empresarios quizá más sagaces pues lo acabaron convirtiendo en un negocio impresionante, ¿no? Y al principio esas salas de cine de las que vamos a hablar pues eran pues barracas, básicamente barracas como las de las ferias. A veces se podía ver cine en las exposiciones internacionales o universales, y poco a poco pues fue surgiendo también un local, ¿no? Un tipo de local donde se exhibían películas. Todavía no era un local que tuviera, esta es una sala en San Francisco, nada menos, ¿no? Porque aunque el invento de cine es francés y al principio se difundió por Bélgica, por muchos sitios de Europa, pues los estadounidenses fueron los que entendieron mejor la perspectiva económica que había aquí, ¿no? Y lo que había que contar en las películas. Bueno, pues las salas eran así de sencillas, ¿no? Pero aunque eran muy sencillas, tenían esas pequeñas cabinas, esos carteles a los lados, pues sin embargo, desde el principio intentaron tener algún estilo, ¿no? Arquitectónico, intentaron pues decir algo acerca del espectáculo que se iba a ver en las salas, ¿no? Hacerle algún tipo de propaganda monumental antes de entrar, llamar la atención, ¿no? Que es una de las cosas importantes en este tipo de edificios. Bueno, en unos años esto se fue perfeccionando y los famosos pues empresarios Pathé franceses, que estos sí entendieron perfectamente qué potencia económica podía tener el cine, enseguida empezaron a tener muchas salas por toda Europa y después también por Estados Unidos. Todavía existe esta empresa, ¿no? Pues los Pathé entendieron que además de proyectar películas había que diseñar unas salas de cine que fueran interesantes, que fueran bonitas. Ahí tenemos una que claramente nos está hablando del lenguaje Art Nouveau, modernista, de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Donde ya hay una cierta belleza, hay unas columnas que se parecen un poco a las columnas árabes de la Alhambra, ¿no? Y hay unos arquitos con unos elementos de hierro muy bonitos y cierto gusto clásico también en la fachada. Y se ha decorado también la cabina, las puertas, la entrada, ¿no? Pues hay un detalle bastante bonito en este tipo de... Pero, sin embargo, es un frente, no es más que un frente, y uno entraba por esa puerta que hay detrás y entonces había una sala cuadrada donde normalmente pues, se proyectaban películas muy cortitas, al principio eran muy cortas, ahora vivimos una época en la que uno va a ver una película de Superman o de Batman y dura 4 horas y media, ¿no? Que es una cosa que yo no entiendo, me parece aburridísimo, ¿no? Ver a Batman pegar puñetazos 2 horas, pues bien, pero 4. Bueno, pues ahora estamos así. Y está, claro, lógicamente se fue haciendo cada vez más complejo. Por ejemplo, en los años 20, a principios de los años 20, se construyó esta sala que después compró Pathé, pero originalmente no era suya, en una esquina periférica de París, donde se le dio incluso un tema oriental, ¿no? Luxor, la cosa egipcia, pues a veces las películas tratan estos temas, ¿no? Desde el principio, desde el cine mudo, ya había películas de la momia, de Egipto y estas cosas que siguen teniendo éxito, pues eso es muy antiguo, ¿no? Entonces ahí uno iba a ver películas pues como si fuera a viajar, que es una de las imágenes que transmite muchas veces el cine. Estás en un barco, estás en un avión, estás en un país exótico, y en esta época la gente no podía viajar como hacemos ahora, ¿no? Que nos cogemos un fin de semana y nos vamos a Egipto o a Roma, pues en esta época no era así. De manera que ir al cine pues era también una posibilidad de viajar, y entonces tenías que estar en un palacio que te recordara que ibas a viajar, ¿no? El interior de este cine, que es fantástico, pues es un interior también con toques egipcios, ¿no? Con unos mascarones ahí que parecen de un sarcófago y detalles así menudos, el Ra, ¿no? El sol alado, esas cosas que son muy bonitas de ver y que, bueno, pues son un poco ingenuas, ¿no? Es una egiptología así de estilo infantil, pero muy popular y muy agradable de tenerla alrededor, y sobre todo impulsa a soñar, a tener fantasía, ¿no? Que es lo que hay que hacer en el cine. Ahí tienen una pantalla de cine y aquí podemos empezar a ver que no es lo mismo ir al teatro que ir al cine, son cosas diferentes, obviamente, ¿no? Los fans del teatro
entre los cuales, por desgracia, yo no me cuento, lo siento mucho, he recibido muchas críticas en mi vida, por eso ya no me justifico más. No me gusta ir al teatro, y el teatro que es mucho más noble que el cine, supuestamente, pues el teatro tiene un escenario que es donde hay actores de verdad y tridimensional, y en fin, requiere unas condiciones de visualización y de posición que son distintas y también acústicas, ¿no? En cambio, el cine pues no es más que una pared, una pantalla plana. Así, por lo menos, esa es la teoría, ¿no? Debería ser así, aunque ha habido experimentos de hacer varias pantallas y darle relieve, pero nunca han funcionado. Al final siempre es una pantalla plana. Y esto significa que nosotros nos tenemos que situar de frente a esa pantalla. Parece que es mejor estar un poquito ladeado, no del todo de frente, porque así el ojo abarca de un vistazo todo, pero las condiciones para poder ver una pantalla de cine no son las mismas que las que uno necesita cuando va a escuchar música o a una obra de teatro, ¿no? Bueno, pues aquí lo vemos ya con cierta claridad, aunque esta es una sala pequeña, y poco a poco pues los cines, estos son casos de París también, estamos sin salir de París, los cines fueron adquiriendo pues, formas cada vez más modernas, ¿no? Que recordaban la tecnología y los gustos e incluso la estética moderna, la Bauhaus, el Art Deco, todas esas cosas, ¿no? En concreto, en Londres, pues hubo una compañía que eran los Odeon, los cines Odeon, que fueron muy famosos, y estos eran típicamente ingleses, tomando el nombre, ese viejo nombre griego, que ahora se utilizaba para el cine. Bueno, pues eran cines, no siempre, pero generalmente muy vanguardistas, ¿no? Dando una imagen que parecía sugerir que el cine en sí mismo se diferenciaba de cualquier otra forma de espectáculo en el hecho de que era moderno. El teatro es de siempre, la música es de siempre, los griegos ya la tenían, pero el cine no. El cine es del siglo XX, ¿no? Es algo típicamente moderno. Y eso en la imagen de los cines, pues muchas veces se expresa directamente. Vas a ir cuando uno entra en un edificio como ese, pues va a un sitio que claramente no es del pasado, ¿no? Sino que es de una cosa futurista, ¿no? Bueno, pues eso fue parte de la imagen durante mucho tiempo de los cines. Aquí tienen otro Odeón, que es mucho más feo por fuera. Este es el más famoso de los Odeones, aunque por fuera es muy soso. Es el que está en Leicester Square en Londres, que todavía existe. Los aficionados a Londres pues lo reconocerán. Desgraciadamente se ha encargado el interior, que era lo único bonito del cine, era el interior, que era así, maravilloso. Se lo han cargado. Esto ahora veremos que nosotros también lo hemos hecho sistemáticamente, pero bueno, esto es para reprochárselo a los ingleses, que generalmente son conservadores y cuidan sus cosas, pues en este caso no lo han hecho, ¿no? Pero en esta imagen tenemos un detalle muy bonito. El cine en parte es feo, porque la fachada, digo, porque el cine tiene que anunciarse con unos carteles gigantescos, cosa que no sucedía con el teatro. En el teatro normalmente uno llegaba y había unos carteles pequeñitos fuera, ¿verdad?, donde uno se informaba de quiénes actuaban y de lo que había, pero el cine es un espectáculo de masas. Eso es otra cuestión importante. Hay muchos cines, hay pantallas grandes, van a ir a lo mejor millones de personas a ver una película, mientras que no van a ir millones de personas a ver una obra de teatro, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Bueno, pues eso se expresa también en la necesidad de tener una pared muy amplia donde no haya nada más que espacio para poner carteles, neones gigantes, ¿no? Y llamar la atención, y estos carteles a veces son letras, a veces sencillamente son composiciones pictóricas, ¿no? Bueno, el interior de este cine era muy Art Deco, es un cine de estilo Art Deco, pero también tiene elementos, digamos, de la vanguardia más parecidos a la Bauhaus, ¿no? La abstracción, el uso de ese grafismo tan simple, repetitivo, la forma de situar la luz, esa iluminación eléctrica a base de neones escondidos, ¿no? Esa luz indirecta para crear una atmósfera pues dinámica, pero un poco, fíjense, un poco como de templo, como si uno entrara a un templo, a un lugar sagrado, ¿no? Un lugar especial, ¿no? Donde iba a tener lugar esa proyección. Muchas veces estos cines estaban dotados de unos órganos, ¿no? Que los intermedios o cuando la gente iba llegando pues hacía música, e incluso cuando las películas no eran habladas, en la época del cine mudo pues había música, ¿no? Como no había diálogos, pues había una música por detrás. Bueno, todo esto es tan importante que en la colonia oriental inglesa más populosa y económicamente más fuerte, que era Bombay, en la India, nada menos, pues ahí hay una cantidad de cines y de edificios Art Deco impresionantes en Bombay. Este es el Liberty, que es el más famoso, que es muy atractivo, hecho por un arquitecto inglés, que tiene unos interiores también preciosísimos, con toques Bauhaus, con toques Art Deco, que suelen estar bastante bien conservados, ¿no? Porque, bueno, pues a veces la propia decadencia y la desidia hace que las cosas curiosamente se conserven. Aquí esta es una imagen actual del
interior de Cine Liberty de Bombay, que es precioso, ¿no? Bueno, pues Bombay es un sitio que está muy lejos de Londres y sin embargo pues está lleno de cines de estilo Art Deco, ¿no? Donde no solamente la época inglesa, por supuesto, sino a fecha de hoy los indios pues van al cine muchísimo más que nosotros y además les gustan las pantallas. Ellos tienen su propio cine, ya saben, ¿no? El de Bollywood, que eso, generalmente bailan mucho y es muy divertido todo y muy espectacular. Aquí, este es un cine en la ciudad de Jaipur, en Rajasthan, ¿no? Es un cine mucho más moderno, de los años 70, con ese estilo que después se ha dado a llamar Gucci, ¿no? Este es un cine fantástico que expresa en la fachada todo el espectáculo, el movimiento, el dinamismo, la emoción que vamos a tener dentro cuando entremos al cine. Esta es una imagen nocturna, ¿no? La iluminación de neón siempre ha sido una característica fundamental de estos cines y cuando uno entra en el vestíbulo del Raj Mandir, pues se encuentra con este interior que es una cosa que uno no sabe si es espantosa o maravillosa. A mí me encantó. Cuando estuve me pareció precioso y creo que uno cuando va al cine lo que quiere es estar en un sitio así, que le lleven a un palacio de fantasía, que ahora hay un toque muy indio en todo esto sí está hecho por un arquitecto indio. Bueno, esto en lo que se respecta a Europa, pero antes de entrar en nuestro tema madrileño, pues todavía tenemos que hacer una mención a Estados Unidos, por supuesto, y sin duda la ciudad donde hay más cines interesantes es Los Ángeles, que es una ciudad caótica, feísima y que no tiene ninguna cohesión ni estructura urbana y que a nosotros pues, nos horroriza generalmente cuando vamos, pero que sin embargo tiene una cantidad de joyas arquitectónicas tremenda. Uno podría estar ahí mucho tiempo viendo arquitecturas maravillosas, ¿no? Y en la zona de Downtown, que hoy en día pues, está un poco raída y abandonada, por desgracia, pues hay muchos edificios construidos por el que sin duda alguna es el arquitecto de cines más importante que jamás ha vivido, que se llamaba Charles Lee, apellidado Lee, L-E-E. Este señor tocó todos los estilos, hizo toda clase de cines, durante toda su vida proyectó cines. Al principio los hacía en este estilo tan bonito, que es una mezcla de lo que llamaban el Colonial Revival o el Spanish Revival, el estilo barroco churrigueresco español, ¿no? Que estaba muy de moda en California, y Versalles, ¿no? El estilo Segundo Imperio. Entonces uno entraba al cine, porque de hecho este cine se conserva perfectamente hoy, está muy bien conservado. Y claro, entrar al cine y entrar como en el Palacio de Versalles, la Salón de los Espejos o algo así, pues dices, ahora sí que voy al cine, ¿verdad? No, esto no te quedas en casa, pues vas ahí y luego llegas a la sala principal donde se proyectan las películas y estás ahí, ¿no? Que es un sitio verdaderamente impresionante. Luego llegó la vanguardia y Lee pues empezó a hacer cines así, como este, por ejemplo, el Tower, que está en Fresno, que todavía existe también, donde se convierte el edificio en un gran anuncio publicitario de neón y donde Lee empezó a utilizar esas torres iluminadas que llamaban mucho la atención, como en Las Vegas, ¿no? Entonces son unos cines, les pongo 2 o 3, pero tiene como, no sé, a lo mejor 200 cines hechos Charles Lee, que son todos preciosos, ¿no? Por ejemplo, el Academy de Los Ángeles también, que es muy famoso, que tiene esa torre en espiral y tiene un interior pues muy atractivo, ¿no? Me parece que uno se está sumergiendo en un mundo también de fantasía y en una especie de espiral onírica donde hay hadas, ¿no? Y los colores pues son una especie de verde así muy seductor. Bueno, este es un poco el clima de los cines de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que no funciona, digamos, como ciudad tal y como nosotros la entendemos, pero una vez que uno entra dentro de un edificio, está en un mundo maravilloso si el edificio es bueno, ¿no? Y en este sentido, pues hay un cine en Los Ángeles. Si solo tuviéramos tiempo de ver uno, pues habría que ver este, que no es de Charles Lee, es de otro arquitecto que se llamaba Kennedy. Este cine es el cine chino, ¿no? El Grauman Chinese Theater, que es pues probablemente el cine más impresionante que se ha construido. Es una cosa tremenda. Imagínense ustedes pues entrar por esa puertecita de abajo tan pequeña en esta especie de pagoda desmesurada, y les voy a poner un detallito de esas cosas que hay así como en las esquinas, que parece que se ha roto un poco el edificio, pues en realidad son dragones que están como luchando entre ellos y están sosteniendo las telas, los telones, las lámparas, ¿no? Y es una cosa increíble, una preciosidad, mire uno hacia donde mire, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene un cine
como el Chinese de Hollywood, pues esto, ir al cine es otra cosa, ¿no? Es algo que es un espectáculo, estás yendo a un verdadero palacio de fantasía donde vas a ver algo también estupendo, y como Los Ángeles pues tiene una estructura muy, valga la broma, desangelada, y aquí tienen otra imagen donde se ve muy bien, y ahí está básicamente es una carretera, es una autopista a Los Ángeles, ¿no? Con ramificaciones, pues el Chinese Theater tiene un recinto interior que forma parte de su arquitectura, donde se celebran los estrenos, a veces se han hecho los Oscars, entonces claro, hacer un estreno aquí y estar dentro de ese recinto, que ha salido muchísimas películas, pues es algo muy especial, ¿no? Ahí es donde están las huellas de los actores, ¿no? Que dejan en el suelo, es en ese patiecito interior, que también es muy bonito, y que es todo de hormigón, es un material moderno, ultramoderno para la época, pero sin embargo pues tratado como si fuera una fantasía china. Y dentro pues hay una sala espectacular donde uno tiene encima una especie de El Señor de los Anillos chino, y ahí hay toda clase de figuras, figuritas, leyendas y de todo. Yo cuando estuve como media hora mirando al techo y haciendo fotos, porque cada vez que buscabas un detallito encontrabas algo insospechado. Es una cosa increíble lo que hay, ¿no? Bueno, este es el cine que yo llamaría expresionista exótico, y ahora muy rápidamente, que ya vamos a llegar a Madrid, muy rápidamente le voy a contar una pequeña parábola que nos va a servir. En Ámsterdam hay una calle muy céntrica que se llama la Regulier Breedstraat, donde hay dos cines colocados uno frente al otro. Este es el anterior, el que se hizo antes, Tuschinski, de los años 10. Es un cine hecho por un arquitecto que se llama De Jong, que hizo poco más, porque además luego llegaron enseguida los nazis, lo cogieron y lo mataron, así que fue una pena. Pero esta es su obra maestra, es un cine que por fuera es impresionante, pero por dentro todavía más, donde cada una de las lámparas y los detalles, pues no sabe uno si tener miedo adentro del cine o fascinarse con todo lo que hay. Y la sala principal pues es también una cosa alucinante, ¿no? Se parece un poquito al teatro chino, estilo, ¿no? Digamos. Bueno, cuando uno está ahí abajo, sentado en la platea, y mira que encima tiene esa lámpara que parece estar emitiendo una especie de energía mágica por encima de tu cabeza, pues siente que está en un lugar especial, ¿no? Pues justamente enfrente de este cine, perdón, ahí a la derecha tienen un trocito del Tuschinski, se ve ahí alguna de las mascarones que hay por fuera. Justamente enfrente, unos años después, un arquitecto moderno muy famoso que se llama Jan Doker, pues construyó un cine que es como lo opuesto, totalmente lo opuesto. Doker era un funcionalista que pensaba que no tenía que haber ninguna decoración en nada, que todo tenía que ser lo más simple y económico posible, que había que ahorrar material, que había que ahorrar dinero, que todo tenía que ser práctico, que lo único que tenía que ser un cine es una caja. Eso sí, en este caso tiene un anuncio enorme para llamar la atención, porque es una operación económica de cine, y entonces es un cartel que no es muy discreto, ¿no? El propio cartel pues es parte de la arquitectura. De hecho, es una de las cosas más bonitas del cine. Aquí tenemos una foto con el cartel funcionando por la noche. Bueno, pues esta es una obra muy famosa en la historia de la arquitectura. Esta silla es de las que les gusta a los arquitectos, ¿verdad? Porque las anteriores no les gustan. No nos equivoquemos, les parece todo horrible lo que he enseñado hasta ahora, ¿no? Todo lo que los demás disfrutamos mucho, a ellos les parece horrible. Pero esto les gusta, eso se enseña en la carrera de arquitectura. Cuando uno entra es normal y después sale odiando todas esas cosas tan bonitas. Bueno, pues este edificio, que por cierto tengo que decir que yo, que soy un poco perverso, a mí me gusta también. Este edificio, que es una caja tan simple, que hay que fotografiarlo bien con este talento fotográfico para que parezca bonito, porque cuando tú vas por la calle no parece muy bonito, ¿eh? Pero luego entiendes el proyecto, entiendes la gracia y la geometría, el constructivismo ruso, todas esas cosas tan intelectuales que hay detrás, y Doker lo que quería era lo que él llamaba pues una sala de información. De hecho, aquí se iban a proyectar documentales, fundamentalmente, ¿no? Entonces, un lugar donde la gente va a informarse. Nada de fantasías, porque con la fantasía no se hace la revolución social. No pueden cambiar las condiciones del mundo. Entonces los arquitectos son, en esta época por lo menos eran muy utópicos, ¿no? Así que lo que hay que hacer es informarse, todo simple, todo elemental. Ahí tienen la planta, que es muy interesante cómo aprovecha el solar. Luego vamos a ver alguna cosa parecida en Madrid, y esto era así, ¿no? Una pantallita muy simple, un espacio completamente desnudo, vamos a ver cosas así en Madrid después también, y una platea pues también muy elemental, con sillas producidas en serie, baratas, era lo que le gustaba a Doker, donde uno pudiera informarse y después irse a producir o a reunirse y hablar de las condiciones sociales. Doker era muy socialista también. Bueno, al final, para terminar ya este excursus rápido que estoy haciendo, pues hay aquí una
una gran ley contemporánea que afecta mucho al diseño de cines, que podemos llamar la ley de la Pennsylvania Station. Esta es la famosa Pennsylvania Station de Nueva York, que ya no existe porque se derribó. Cuando existía, la gente entraba a la estación por aquí, que era la puerta principal, y entonces se encontraba con este vestíbulo que ven aquí con las ventanas termales, y entonces uno entraba a la estación y veía esto. Ante la pregunta de ¿les gustaría entrar en esta estación? Yo creo que todos dirían que sí, ¿verdad? Porque es preciosa, está inspirada en las termas de Caracalla de Roma, y entre sus admiradores había muchos arquitectos supermodernos como Louis Kahn o como Philip Johnson. Bueno, la zona donde se cogían los trenes es así, y esto se demolió entero en los años, ¿cuándo fue? A finales de los 60, ¿no? Creo que fue la cosa. Y entonces se hizo esto, que, bueno, pues creo que no tengo que decir nada más, ¿no? Cuando uno entra hoy en la Pennsylvania Station es así, Entonces, antes era así y ahora es así. Yo no voy a añadir nada más. Bueno, vamos a empezar a hablar de Madrid, que es el asunto, ¿no? Y voy a enseñar algunos cines de Madrid de cómo son ahora. Este es el cine Palafox, que es un buen cine, y ahora lo han convertido en Luxury Experience, no sé qué, y cuesta más caro. Pero yo siempre que he ido al Palafox me ha dado la impresión de que estaba entrando en un hotel Hilton, de esos impersonales que hay en cualquier sitio, ¿no? Y que en realidad pues, son elegantes porque son caros, hay mármol por todos lados y cosas de bronce, pero en realidad no son especialmente acogedores, ni bonitos, ni atractivos, ¿no? Tenemos el cine de Paz, que, bueno, pues no pienso yo que pueda producir mucha ilusión pensar voy al cine Paz, ¿no? Sin tener nada en contra del cine Paz. Y luego las salas que tenemos hoy pues son salas cada vez más pequeñas, con unas pantallas cada vez más pequeñas, donde uno se puede concentrar, a lo mejor en la película mejor, no lo sé, pero desde luego toda la atmósfera y toda la novela y todo el romance de antes pues se han perdido, ¿no? Y en las salas que todos les tenemos cariño, como las salas Renoir, porque son el cine independiente, el cine europeo y todas esas cosas que hace unos años eran muy rebeldes y muy bonitas, ¿no? De ir aquí al cine, que yo he ido miles de veces, pues en realidad tampoco es una experiencia muy inspiradora ir a un cine que tiene una fachada semejante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le ha pasado a los cines de Madrid? Vamos a hablar ya directamente de ellos y lo voy a hacer un poco cronológicamente, pero sí les aviso también que me voy a detener en los años 30, que creo que es la fecha en la que se dejaron de hacer cines interesantes en Madrid. Les he enseñado algunos posteriores para que veamos cuál ha sido la tónica, pero creo que tampoco hay que comentar ningún cine posterior. Y señalo que hace ya casi 100 años de eso, 100 años en los que en Madrid, en mi opinión por lo menos, no se ha construido ningún cine notable, bonito, interesante. Entonces creo que eso nos debería hacer pensar, ¿no? Bueno, pues con esta imagen de Atraco a las 3, donde salen todos esos individuos fantásticos que nos recuerdan que en épocas tan duras como el primer franquismo o los años 40-50, pues cuando se iba al cine a ver películas que tenían mucha crítica social, en realidad, pues sin embargo uno se divertía muchísimo, exactamente igual que en el neorrealismo italiano, ¿no? Así que reírse es bueno siempre, ¿no? Tengo algunos compañeros un poco más así gruñones que dicen que no, que las críticas hay que hacerlas con seriedad, que reírse pues les quita importancia. Yo creo que es totalmente al revés, ¿no? Que la risa lo que hace es que empatices más con la película. Bueno, el primer cine que estaría en nuestros recorridos es el Doré, es un cine muy temprano, que ahora es la Filmoteca Española, un cine de los años 10, en realidad bastante mal proyectado, lo hicieron varios arquitectos. La planta que está aquí, pues es una planta muy mal pensada porque supongo que habrán ido a Cine Doré, uno entra y entonces aquí está el vestíbulo, la cafetería, la librería y entonces aquí está la entrada a la sala, ¿no? Grande. Esto estaba totalmente destruido, o sea, se ha reconstruido entero de la nada prácticamente y cuando se ha reconstruido se han hecho muchos cambios. Así es el Doré ahora, ¿no? Entonces esto... Aquí hay mucha fantasía, no era así, el original es mejor que el original, con lo cual podemos decir que bueno, está bien lo que han hecho, ¿no? Han recuperado un cine histórico, lo han mejorado un poquito, pues bien, ¿no? Pero en el plano original pues había muchas zonas donde los propios pilares de la estructura pues, no te dejaban ver la película, ¿no? Bueno, esta fue una operación además complicada en la que el cine tuvo una fachada muy precaria y esta fachada se hizo después, no se hizo a la vez que el cine, lo hizo otro arquitecto. Tampoco es una fachada especialmente interesante, pero por lo menos tiene ese toque modernista, ¿no? Que nos permite pensar un poco en esos cines que se hacían en
París, o incluso después en Los Ángeles, que tenían una estética un poco clásica, un poco barroca, y que jugaban también con la idea de la barraca, donde te vas a divertir viendo algo popular, ¿no? Entonces, de esa estética, la verdad es que lo único que nos queda es el cine Doré, que hay que valorarlo, yo creo, no tanto como obra arquitectónica, como un recuerdo de lo que fueron los inicios del cine en Madrid, ¿no? Luego tenemos el cine ideal, que también es bastante antiguo, ¿eh? Ahí ya empiezan a aparecer los arquitectos porque ya son obras que tienen un autor, digamos, claro. Este es un cine donde hay algunas cosas muy interesantes. La fachada clásica, pues bueno, tampoco es gran cosa, pero es agradable. La marquesina, pues era bonita. Y hay unas vidrieras modernistas aquí bastante bien conservadas. Extrañamente nadie les ha tirado una piedra o las ha quitado porque había que poner algo moderno, y están aquí las vidrieras modernistas todavía, son muy bonitas, ¿no? Pero la verdad es que es muy triste, del interior no hay nada, y cuando uno entra es así. Bueno, pues está bien, ¿no? Pero ya nada más entrar, oler a palomitas y encontrarte aquí con un montón de máquinas de hacer palomitas y las taquillas, pues no da mucha atmósfera esto, ¿no? Bueno, vamos a la Gran Vía, donde tenemos casi todos los cines verdaderamente importantes de Madrid, han estado ahí o están ahí todavía. Es muy bueno ver estas imágenes antiguas de la Gran Vía, porque los que vivimos por ahí y estamos siempre echando pestes de que la Gran Vía está ya llena de turistas y no se puede andar, pues la Gran Vía siempre ha estado llena de gente, y eso pues es parte de su encanto, supongo, hay que sufrirlo, ¿no? Bueno, pues en esta imagen donde vemos el Chicote, que por cierto es el único de los locales de estilo Art Deco, o de los años 20 y 30 en general, que se conserva originales de la Gran Vía. Todos los demás, que había muchos, Zahara, etcétera, todos destruidos. El único que se conserva es Chicote, que está restaurado, y además es de Gutiérrez Soto, que es un arquitecto del que hablaremos ahora, de sus cines. Bueno, pues vayan un día a Chicote a tomarse algo, porque merece la pena, es un superviviente, ¿no? Bueno, pues en este bulevar, en esta gran avenida que es la Gran Vía, que es nuestra calle principal en realidad en Madrid, pues tenemos edificios muy interesantes como de Zuazo, el Palacio de la Música, que antes se llamaba Sala Olimpia, que es un edificio donde realmente al principio había teatro, ¿eh? Se trataba de que hubiera teatro y música, ¿no? Entonces, aquí no podemos considerar que esto se proyectara como sala de cine, ¿no? Fue un proceso muy complicado, se hicieron varios proyectos además, pero se convirtió en cine muy rápido, en muy poquito tiempo, porque ya se vio que el cine era el medio de expresión pues favorito de la Gran Vía y del siglo XX, y entonces este se convirtió en uno de los cines más importantes de Madrid. Ahora lleva muchos años cerrado, ¿no? Está en restauración, rehabilitación, están, no sé si haciendo una gran tienda o algo así, ¿no? Quieren abrirlo. Bueno, yo espero que no destruya mucho el interior, porque afortunadamente el interior del palacio pues se conserva, ¿no? Y merece la pena. Además, el arquitecto Zuazo, pues en general le gusta bastante a los arquitectos, no por esta obra, por otra que se llama La Casa de las Flores, ¿no? Que a lo mejor conocen, pero bueno, esta también tiene cierto predicamento, porque es un clasicismo sencillo, bien trabajado, muy gráfico. Bueno, aquí tienen la fachada, es muy famosa, y se ve también los carteles esos enormes, que cuando esto se convirtió en un cine y empezó a ver esos cartelones, pues tapaban parte de la arquitectura, que es un problema en algunos cines que no han sido diseñados para tener grandes carteles en las fachadas, ¿no? Bueno, este es un clásico. Podemos ver algún interior de lo que se conserva en la actualidad, bonitas luminarias, bonitos techos, ese gusto por el glamour, por el carácter palaciego, por ciertas tendencias decorativas modernas como la secesión, el art déco, pues aquí hay algo de eso. Esta es una imagen de los proyectos que están haciendo ahora para eliminar los asientos y reutilizarlo para otra cosa, ¿no? El edificio tiene un grado de protección, entonces no pueden demoler los antiguos palcos, etcétera, pero se pueden quitar las sillas. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con el Palacio de la Música y cómo nos lo devuelven a los madrileños, ¿no? Pero bueno, hay esperanzas, ¿no? Este no es uno de los casos más tremendos. Bueno, además de Zuazo, que es un arquitecto bastante respetado en general, Zuazo fue el autor de los nuevos ministerios también. Ana Sagasti es un arquitecto que bueno, pues tuvo en los años 20 y 30 bastante trabajo en Madrid. Además participó en una obra
una de las obras más importantes de la arquitectura española de la primera mitad del siglo, que es el Carmen Rodríguez Acosta de Granada, que es preciosísimo y a lo mejor lo conocen, ¿no? Y no es que fuera obra suya, pero él participó, es uno de los arquitectos que participaron ahí, y luego en Madrid pues hizo una serie de locales, de teatros, de cines, ¿no? Y les voy a poner, creo que tengo 3 de sus obras que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Real Cinema, que era un edificio, como ven todos, pues precioso, con un estilo, con un toque del Colonial Revival, ese español neobarroco de Los Ángeles, pues aquí hay algo de eso. Y en este caso tiene su sentido porque es español, ¿no? Pero además tiene también una influencia muy grande de la secesión, ¿no? De Olbrich, de Joseph Hoffman, de la estética, digamos, modernista, que hasta los años 20 pues estuvo de moda en toda Europa, ¿no? Interesante ver el edificio de al lado, que es un antiguo edificio probablemente del siglo XVIII, ¿no? Quizá de principios del siglo XIX, que se demolió hace mucho tiempo, porque ahora van a ver lo que se hizo después. Este edificio era muy bonito, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo. Sí. Vale, nos gusta. Bueno, esto es lo que se hizo después, ¿eh? El Real Cinema, madre del amor hermoso. ¿Cómo pasamos de esto a esto? La casa de al lado, pues es verdad, han tirado la casa del siglo XVIII y han hecho una casa de apartamentos así un poco más moderna, pero tiene su gracia, es agradable. Pero es que lo de cine no tiene nombre, ¿no? Entonces parece que en la guerra le cayeron algunas bombas, se quedó así y ya, como siempre, pues aprovecharon para tirarlo y hacer otro cine nuevo, pero claro, solo de ver esas lámparas increíbles que había en el interior, los detalles decorativos, las barandillas, los palcos, pues a uno la verdad es que le da una pena tremenda, ¿no? En estas molduras, esta especie de boceles inmensos que hay aquí en el techo, vemos clarísimas referencias a Otto Wagner y a Joseph Hoffman, ¿no? Ese uso de los dorados y de las líneas repetidas, que es muy típico de la escuela vienesa, que en esta época pues, estaba muy de moda en Madrid, en la escuela de arquitectura, ¿no? Bueno, otra de las obras de Anasagasti es el Monumental. Aquí arriba, si hacen un poco de esfuerzo, pueden ver Monumental Cinema, escrito. Bueno, pues el Monumental yo creo que no era una de las obras más interesantes, por lo menos la fachada de Anasagasti, pero es que lo que hicieron después, pues, jo, me encanta. Es como, no queremos vivir, nada de alegría, ¿no? Estamos en contra de la humanidad. Bueno, el interior era así, ahí tienen la M y la C de Monumental Cinema y es curioso porque, claro, esto también se parece bastante a un teatro, ¿no? Realmente no está pensado como para ver la película, sino para ver el teatro, ¿no? Y aquí se ve una de las importantes diferencias que hay entre un cine y un teatro, aparte del hecho de que el teatro es un local para ver a unos actores, ¿no? Entonces los actores son lo principal, en el cine no. Pueden serlo, es importante, las estrellas, ¿no? Son las que financian las películas, pero lo importante, por lo menos desde el punto de vista de la historia del arte, quizá sea el director, ¿no? Pensamos hoy en día, ¿no? Reconocemos las películas de Kubrick, las películas de John Ford, ¿no? En el teatro es un poco distinto, ¿no? Los actores tienen más presencia y además, bueno, pues la atmósfera que crea el teatro pues tiene que ver de la presencia real de gente que hay ahí. En cambio, el cine tiene que crear esa atmósfera con la arquitectura, ¿no? Bueno, otra obra famosa de Anasagasti en realidad era un teatro, el Teatro Pavón, pero en el año 53 se dedicó a sala de cine también y durante mucho tiempo pues, fue una sala de cine, ¿no? Así que este es otro de los cines, vamos a decir, de Anasagasti. Este estaba en muy mal estado y lo han reconstruido. Lo han dejado más o menos como estaba. Esto siempre se hace con los exteriores, rara vez con los interiores. Aquí tienen el interior original, que sí se ha perdido y ha desaparecido, ¿no? Bueno, estoy yendo un poco rápido porque es que tenemos una cierta hora para cerrar, ¿no? Y además también quiero, es muy importante que después haya preguntas y hablemos un poquito de las cosas, ¿no? Porque seguro que algunos recuerdan cosas que yo no he dicho que son muy interesantes, ¿no? Bueno, Anasagasti, digamos que fue un arquitecto que quizá no era el arquitecto más genial de su época, no lo sé, pues yo diría que fue Antonio Palacios, ¿no? Era mucho mejor, pero es un arquitecto que tenía buenas ideas, ¿no? Y que iba experimentando con distintos estilos y creo que hubiera sido bueno conservar las obras que él hizo, ¿no? Porque en todo caso pues eran patrimonio de los madrileños, ¿no? Pero un caso un poco más afortunado pues es el de Castro Fernández Sou, que proyectó el edificio Coliseum, que todavía existe. Lo que pasa es que cuando el Coliseum se hizo, es un edificio de oficinas, apartamentos y sala de espectáculos, cine. Cuando se hizo el Coliseum,
pues no se hizo exactamente con esa fachada tan bonita que había diseñado Casto Fernández Sau con Pedro Muguruza. Muguruza es el que después haría el Valle de los Caídos, ¿no? Bueno, pues una pena. Es una fachada más art déco de lo que finalmente se construyó, es un poco más plana, un poco más sencilla. Le gusta más a los arquitectos lo que se hizo finalmente, obviamente. Pero ese punto de decoración en un edificio tan estrechito y tan pequeño yo creo que hubiera sido importante, ¿no? Bueno, hay unos interiores que en parte se conservan, no del todo, pero en parte se conservan y tenemos buenos suelos, buenos pavimentos, algunos plafones con lámparas con luz indirecta de estilo Art Deco, con toda esa simbología de la época de la luz, la electricidad, el sol, la irradiación, que tiene mucho que ver con el mundo de la tecnología así cósmica del Art Deco, y muchas de estas cosas, incluso las vitrinas para los carteles, ¿no? Pues todavía en parte se conservan, pero lo más importante es que la sala, que es bastante bonita, pues se conserva, ¿no? Aunque está un poco obstaculizada por los trastos que han metido, pero sin embargo se conserva bien. Esta es una sala muy curiosa de Madrid porque Casto Fernández Sau, que era un arquitecto medio loco, que tenía ideas así muy pues extravagantes, a veces basadas en temas como los aviones, los barcos. Han visto la gasolinera que hay en Alberto Aguilera, que está reconstruida en 1996, se derribó en el 77, ¿no? Pero se reconstruyó después. Esa gasolinera es suya, es su primera obra importante, de 1927, nada menos, ¿no? Bueno, pues Casto Fernández Sau era así, imaginativo, y entonces esta sala de cine, que él la pensó como una sala, él en realidad estaba pensada para sala de cine, pero él la quiso pensar como una sala para todos los espectáculos posibles, ¿no? Una sala pan espectacular, diríamos. Pues es una sala que es como una concha, como una especie de medio huevo, y ese medio huevo pues tiene una cantidad de asientos tremenda y es como una cúpula que hay encima tuya, es muy bonito, muy evocador, ¿no? Esta es una imagen original con todas las cosas todavía bien conservadas y en su sitio, esta es una ya actual, pero por lo menos nos permite ver que al menos la estructura básica de la sala se ha conservado. Se podrían recuperar los elementos que se han perdido, ¿no? Se podría recuperar algo de esa atmósfera original, pero en todo caso es un espacio que todavía tenemos. Hoy ya no es un cine, es una sala de otras cosas, musicales, etcétera, ¿no? Pero bueno, el espacio arquitectónico por lo menos se conserva. Bueno, y ahora pasamos a un arquitecto que este es una de las figuras clave en la arquitectura de Madrid, un arquitecto de los que además, siguiendo con la broma que estoy haciendo, pues le gusta mucho a los arquitectos en general, pero no por los edificios de los que yo voy a hablar, sino por otros que hizo que son mucho más sencillos de forma y son excelentes porque era un gran arquitecto, pero sin embargo estéticamente son más duros. Bueno, cuando Gutiérrez Soto empezó, pues él, que durante un tiempo le llamaban el chaquetero, pues iba cambiando de estilos, ¿no? Y al principio pues era un estilo así un poco ecléctico, un poco art déco, después se pasó a estilos modernos. Bueno, pues esto le molesta mucho a los arquitectos porque uno tiene que tener un estilo y una personalidad, tal y como se ha establecido en el siglo XX, pero yo nunca me ha parecido malo que uno haga cosas distintas, ¿no? No entiendo que puede tener eso de malo, y Gutiérrez Soto hizo muchas cosas muy diferentes, ¿no? Bueno, el cine Callao, que todavía se conserva bastante bien, no se conserva el interior original, pero sí se conserva un interior de los años 30, porque se hizo una reforma después de la sala. Así que digamos que es bastante original lo que se conserva, ¿no? Este es un cine que también, salvando distancias, pues puede recordar a las cosas de Los Ángeles o de París, ¿no? Y en ese sentido, pues, y además está en la Gran Vía, una zona importante con mucha visibilidad, ¿no? Es el Callao. Pues es un cine que podría colocarse al lado de esos grandes cines que hemos visto antes que intentaban crear una sensación de palacio, de fantasía, y por lo tanto creo que merece mucho la pena pues haberlo conservado y seguir conservándolo bien, ¿no? La arquitectura, bueno, aquí se ve un poco mejor la fachada, pero después se le han puesto unos carteles muy grandes y la decoración, la restauración que se ha hecho en las fachadas no es muy cuidadosa, entonces parte de la textura y de la imagen original se ha perdido. Pero bueno, no nos quejemos que por lo menos no lo han derribado, lo han conservado. Bueno, en esta foto se ve muy bien que la parte de arriba era un cine de verano fantástico, que ya no se usa, ¿no? Otra pena, ¿por qué no se usa? Es uno de los cines de verano más bonitos, ¿no? De Madrid. Aquí estaba la sala esta de proyección, también se podía usar como concha para espectáculos musicales. Entonces todo esto es un cine al aire libre, en lo alto, en la azotea del edificio, pero hoy ya no, ¿no?
Bueno, este es el dibujo que hizo una perspectiva de Gutiérrez Soto, que como la mayoría de los arquitectos de esa época, pues era un extraordinario dibujante. Ahora se enseña poco a dibujar a los arquitectos, pero en esta época era fundamental, si no, no entrabas, ¿no? Directamente. Y el interior, pues en la sala grande, digamos, se conserva el espacio original en gran medida, pero se hizo una reforma un poco después, que está bien, ¿no? Es interesante también, en el mismo sentido de ese Art Deco que hemos visto en Londres o en Bombay, ¿no? Bueno, esta estética de las salas de cine, que a veces se denomina aerodinámica, mostrando velocidad o dando sensación de velocidad, con todas esas líneas que están como subrayadas por un hilo de luz o por un neón que va por detrás, pues tiene un origen, bueno, nunca es justo decir que hay un solo arquitecto o un solo personaje, una sola ciudad que tienen la paternidad de nada, todo siempre es más complejo, eso los historiadores de la arquitectura lo sabemos, pero si no, no explicaríamos nunca nada. Así que vamos a simplificar y decir que hay un señor que hizo este cine llamado Universum, que estaba en Berlín, un señor llamado Erich Mendelsohn, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, ¿no? En los manuales de arquitectura se le llama expresionista y él hablaba mucho del dinamismo funcional, ¿no? Y de la funcionalidad y tal, pero es un arquitecto que tiene toques art déco y aerodinámicos, ¿no? Hoy creo que no le molestaría que dijéramos esto porque es muy evidente, ¿no? Entonces esa forma de concebir el espacio como algo muy en movimiento, con todas esas líneas, esa repetición, ese subrayado de los elementos de luz contrastados con elementos oscuros, pues es parte de la estética de muchos cines madrileños, ¿no? Y en esta época Erich Mendelsohn estaba muy de moda, no solo de los cines, sino de muchos otros edificios de Madrid, de los más importantes, ¿no? Este es el exterior del Universum, que es un cine que está en un gran complejo residencial muy bonito. El exterior se conserva, el complejo residencial se conserva, pero los berlineses pues también, digamos que no han conservado, bueno, les iba a criticar, pero bueno, tengamos en cuenta que Berlín quedó reducida a escombros después de la Segunda Guerra Mundial, entonces bueno, no se puede tampoco ser tan exigentes. El interior de la sala no lo han recuperado, es una pena porque era bonito el vestíbulo, la platea, todo, pero bueno, por lo menos el exterior se conserva. Y esta estética, que podemos llamar mendelssohniana, en homenaje a Mendelssohn, es la que explica los cines que hizo Gutiérrez Soto en la misma época en la que Mendelssohn estaba haciendo todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el cine Europa, que es un cine que tiene una historia muy madrileña, así un poco atragantada. Aquí tienen una foto original, un cine con toques claramente art déco. Esta es una vidriera art déco, estos son detalles decorativos art déco, este remate así curvo, colocado simétricamente en la esquina, pues es art déco, ¿no? Se parece mucho al art déco que se hizo en Miami, ¿no? Si alguien conoce Miami, pues tiene todo el barrio de South Beach, pues está lleno de edificios así muy bonitos. Bueno, pues también hay mucho aquí de simplificación, de intento de dar una idea de tecnología, funcionalidad, abstracción, lo que a veces se llama el movimiento moderno, pero no sé si este encajaría en el movimiento moderno, más o menos, ¿no? Bueno, pues este es un cine que aquí está el alzado lateral, bueno, con la puerta principal. Este es un cine que cayó en desuso, también se abandonó, se estropearon o se perdieron casi todos los elementos delicados, las vidrieras, las barandillas, no sé qué, pues las cosas más desaparecieron y estuvo a punto de ser destruido también, pero finalmente se lo protegió y se hizo una restauración de urgencia que no he traído foto porque cuando la veo me da mucha pena y me echo a llorar, así que no he traído foto, pero pueden ustedes ir a verlo. Algo de la gloria original del edificio está todavía, porque se ha intentado hacer más o menos como era, pero con materiales muy malos, con muy poco cuidado, y además hoy en día en la sede de saneamiento es Pereda, en lo cual pues es un poco terrible entrar y ver que está todo lleno de váteres y de lavabos, pues la verdad es que no es muy inspirador. Aquí está el plano de Gutiérrez Soto con las líneas de visión, ¿no? De la visibilidad que iban a tener los espectadores y como Gutiérrez Soto era un arquitecto desde el punto de vista
siempre se habla mucho de la funcionalidad, ¿no? y estas cosas, y desde ese punto de vista Gutiérrez Soto era impecable. Siempre hacía edificios muy buenos que se utilizaban con éxito y tanto sus pisos de lujo como sus oficinas o sus cines, ¿no? De los interiores, pues bueno, esto se conserva parcialmente, no se conservan los letreros, creo, recordar que no, a lo mejor alguno, las vidrieras no están, las lámparas no están, los elementos más delicados pues desaparecen, pero lo más triste es que la restauración se ha hecho sin gusto, ¿no? Y esto es muy típico. Yo durante muchos años me he dedicado a la restauración y hay dos formas de hacer la restauración, bien y mal, y para hacerla bien hace falta dinero y hace falta pues tener investigadores que investiguen, historiadores, etcétera, artistas, ¿no? Que hagan bien las cosas, y claro, si no los quieres pagar, pues vas a hacer una mierda de restauración y el edificio no va a parecer lo que era, y eso es lo que ocurre en este caso. Pero quizá lo más triste es que la sala de la que se conservan esos palcos, ¿no? Porque ahí es donde están los lavabos y esas cosas ahora, pues ha perdido todo su glamour con la decoración, las lámparas y todos los elementos de atmósfera que ya no están, ¿no? Aparte de la iluminación actual que hay, que es horrorosa, ¿no? Bueno, Gutiérrez Soto hizo otro cine muy bonito, el Barceló, que durante mucho tiempo pues, fue una sala de fiestas, ¿no? Todavía es, ¿no? Pachá se llamaba, pero ahora se llama Barceló, creo, otra vez, si no recuerdo mal. Yo estuve ahí hace poco por un proyecto con los dueños actuales del espacio, y es otro sitio que da muchísima pena porque es un bar feísimo, con perdón, y que realmente está muy poco cuidado. Se conserva el techo original, se conservan las escaleras originales, pues hay muchas cosas originales, habría que arreglarlo todo, restaurarlo bien, y si no volver a hacer un cine, pues hacer, yo que sé, una sala de exposiciones o el colegio de arquitectos, otro, ponerlo ahí o lo que sea, ¿no? El colegio de quien fuera, para darle un uso que fuera un poco más atractivo. Esto se llamaba la arquitectura náutica, porque parece un barco, ¿no? Con los ojos de buey, con el puente del barco, las escaleras y las barandillas de barco. La había puesto muy de moda la arquitectura en Alemania, la Bauhaus o Le Corbusier, ¿no? Y estos autores tan conocidos, pero este es un edificio pues, muy fino, con las masas muy bien equilibradas, con unos cuerpos que avanzan y retroceden y una integración de los elementos, digamos, prácticos y los que son puramente decorativos, que es muy, muy buena, ¿no? Que realmente prende muy bien. Fíjense, por ejemplo, en esta foto tan bonita, que ya les digo que no la he hecho yo, que algunas fotos malísimas, sino que la he robado de por ahí. Bueno, pues esta es una foto fantástica donde se ve esa búsqueda del dinamismo, como de la velocidad, cuerpos que avanzan, que retroceden, como para expresar, igual que los pintores cubistas, ¿no? O los cartelistas del cubismo, expresar el tren a toda velocidad o el coche moviéndose rápido, ¿no? Pues es la estética de lo tecnológico y lo veloz en la época, y se ve en la fachada del cine, que es muy bonita, ¿no? Esto está bien restaurado, relativamente bien restaurado el exterior, digamos, no del todo, pero bueno, pero es que el interior necesita una actuación, ¿no? Aquí está la sala, también muy ingeniosa, bien metida por Gutiérrez Soto en este espacio que era un poco complicado, ¿no? Con un vestíbulo que se aprovecha precisamente de esos espacios residuales, y fíjese dónde están colocadas las escaleras, es muy bonito, ¿no? Tanto las traseras como las de delante, y esa fachada que se retranquea así de forma muy dulce, que tiene una marquesina. Aquí está la sección, también muy interesante. En la parte de abajo, subterránea, pues había un local de fiestas, ¿no? Que es lo que luego ha subido a la planta de arriba, por desgracia, donde lo que tenía que haber era un cine, ¿no? Y la estética, cuando vemos la estética de la sala original, en la que se conserva cosas, ¿no? Pero muy alteradas, pues es una sala con un toque art déco en esa decoración y esa iluminación, pero que en realidad se parece un poco también, este es un edificio de los 30, se parece a la sala de Jan Donker que han visto antes de Ámsterdam, donde se busca esa imagen blanca, desnuda, sencilla, expresar lo elemental, lo práctico, lo funcional. El techo, que esto sí, si van ustedes a tomarse una copa ahí y miran hacia arriba, pues este techo todavía está ahí, por suerte. El techo expresa también esa misma idea, ¿no? Como de una forma dinámica, en movimiento, una rueda, o la luz eléctrica, o las ondas de la radio, en los relieves art déco se expresan siempre estas ideas una y otra vez. Pues aquí esa forma de ondas que se van difundiendo, pues es muy bonita, ¿no? Y al mismo tiempo muy moderna y muy tradicional, ¿no? Porque puede recordar a las cúpulas y a los elementos de la arquitectura religiosa de toda la vida, ¿no? Bueno, hay un cine que hemos conservado también, aunque de nuevo no el interior,
que es también así, ahora es teatro, ¿no? Este local, el Fígaro. El Fígaro, cuando se hacía la foto bien, tan bonita como esta, con esa tipografía además tan fantástica de los años 30, pues salía bastante favorecido. Cuando se pone una foto actual, esta la pongo porque no me duele tanto como el Saneamientos Pereda, pues bueno, se ve que no es una fachada especialmente maravillosa, es una fachada así con un toque art déco también, pero del movimiento moderno. Pero si uno es benévolo y se fija en los detalles, aquí otra imagen antigua, la marquesina, la forma en que la marquesina de pronto se desplaza de las propias molduras, ¿no? Esos elementos de neón que son estrictamente decorativos, las 3 rayitas, que son características del estilo aerodinámico de la época, bueno, pues son cosas muy bonitas, ¿no? Esas ventanas alargadas de la arquitectura moderna, que si estuviera bien limpito el edificio y bien respetado, pues a lo mejor destacaría más, ¿no? Aquí tienen algunos planos con el vestíbulo de entrada, es bonito, se conserva, tiene una doble altura y una escalera a cada lado y un gran ventanal rasgado aquí en la primera planta. Es un espacio sencillo pero atractivo, pero el interior, que tenía todos estos elementos también aerodinámicos y mendelssohnianos, pues en gran medida ha desaparecido ya, ¿no? Y como curiosidad, ahora que estamos metidos en plena modernidad, pues aquí hay un cine que ya no existe, que se ha destruido, pero que es el típico cine de barrio, ¿no? Es un cine Tetuán, pues no está muy lejos de donde está el Cine Europa, de Gutiérrez Soto, pero bueno, pues era un cine pequeño, de pocas pretensiones, ¿no? Muy de barrio, y estos pequeños cines pues demuestran que incluso cuando se trata de un cine pequeño, modesto y de barrio, pues se puede hacer algo bonito, atractivo, imaginativo, ¿no? Porque muchas veces la excusa es, no, es que es un local que metido en una casa de pisos y entonces no hay posibilidad de darle espectacularidad. Bueno, es que no hace falta que sea grande, solo que tienes que tener ganas de hacerlo bien, meter un poco de presupuesto y tienes que tener un buen diseñador, ¿no? Bueno, pues este cine, diseñado por 2 arquitectos que ven ahí abajo, jugaba a Erich Mendelsohn, jugaba al aerodinamismo, tenía una estructura un poco infantil también. Hay mucho del constructivismo ruso aquí, de Melnikov, por ejemplo, ¿no? Pero era muy bonito, ¿no? Con esa torrecita que de pronto flota en el aire y esos acabados, esas molduras blancas horizontales que de pronto se interrumpen, ¿no? Y entonces son sustituidas por otras que hay más abajo y dan esa imagen de la velocidad, el movimiento. Bueno, un pequeño cine muy bonito. Aquí hay un dibujo de los arquitectos para ver que lo hacían con cariño, ¿no? Que a ellos les gustaba diseñar y les gustaba la escultura del edificio, ¿no? El esculpir la fachada y darle cierto interés, ¿no? Bueno, un pequeño aparte muy, muy rápido, ya vamos a ir acabando, pero todavía me queda un cine muy importante al que le voy a dedicar un rato, pero no es este. Este cine en la actualidad pues era un cine bastante pequeño, bastante modesto, que estaba en un edificio un poco de estilo, digamos, art déco, que fue totalmente destruido. Esto estaba pues enfrente del Capitol, prácticamente. Yo creo que no sé, estaba enfrente del edificio de Rafael de la Hoz que han construido hace unos años, ¿no? En la esquina de enfrente creo que era ese edificio. Bueno, pues lo interesante de este cine era el diseño exterior, el diseño de la entrada. Es un cine que tiene una entrada muy modesta, ¿no? A veces se dice eso, es que no tenemos espacio ni para jugar con los volúmenes, solo tenemos una pequeña entrada y entonces se hace el palafox, que es feísimo. Pues se puede hacer esto, ¿no? Donde tú juegas con esos cuadraditos que están retroiluminados y le dan un orden y un módulo con esa marquesina tan bonita que se proyecta hacia afuera y sobre todo con esa entrada donde había aquí unos cuerpos curvos, aquí está el detalle, ¿no? Que llevaban a la taquilla donde uno compraba las entradas, y esos cuerpos curvos con su trabajo de pavés, de cristal traslúcido, con sus detalles bien diseñados, con su espacio que al mismo tiempo es íntimo y es un espacio que está en la calle, ¿no? Que pertenece a la propia calle, pues es un espacio, un pequeño espacio extraordinariamente bien diseñado, ¿no? Entonces se puede hacer algo pequeño, bonito, sencillo y moderno y aún así hacerlo muy atractivo, ¿no? Bueno, el último cine del que voy a hablar, por supuesto, y el más importante de todos, que lo dejo aquí para el final y también porque cronológicamente pues, nos encaja bien, es por supuesto el Capitol, que es un cine que además está dentro de un edificio que es una obra maestra en sí mismo, ¿no? Es uno de los mejores edificios que tenemos en Madrid. También es un edificio muy influido por Erich Mendelsohn, sobre todo por los grandes almacenes que hacía Erich Mendelsohn, que está prácticamente pues, copiado, aunque yo
incluso exageraría un poco y diría que es mejor que los edificios que hizo Mendelssohn y más monumental, sin duda, ¿no? Y además tiene algo que no tienen los edificios de Mendelssohn, y es una ubicación urbana espectacular, ¿no? Esa esquina al fondo de la perspectiva es una maravilla. Esta es la famosa foto que hizo Cass Orhuis, que era un fotógrafo muy bueno, que hizo muchas cosas en Madrid, y vemos ese carácter, esa torre que surge por detrás, ¿no? Y aquí aprovecho para abundar un poco en la campaña que hago siempre que puedo. Vamos a quitar el puñetero cartel de Schweppes de una vez, ¿no? Qué falta de respeto, por favor. Este edificio llegó un momento en que estaba lleno de neones de arriba abajo, que si Camel, que si no sé qué, que si la radio tal, y entonces los quitaron, decidieron, no, esto es un atentado contra la arquitectura, muy bien, y dejaron el de Schweppes, porque sale en el Día de la Bestia. Pues eso no es una razón, ¿no? Hay que quitar el Schweppes ese horrible, que bueno, que es un cartel muy bonito, sí, pero lo ponemos en otro lado, ¿no? Si lo importante aquí es el edificio, que es una cosa única que tenemos en Madrid, ¿no? Y ni Vodafone, ni Schweppes, ni nada, dejen en paz al Capitol, ¿no? Porque esa esquina se tiene que ver bien, ¿no? Bueno, pues esto ahora es un hotel. Eso significa que podemos entrar, verlo por dentro. Parte de los elementos originales se conservan, el mostrador del bar de la primera planta, algunas cosas están ahí, escaleras, así que merece la pena, pero también se han perdido muchísimas cosas. Pero la sorpresa con la que acabo con una nota optimista, inusual en mí, es que este cine está bien conservado, el interior. Eso no entiendo por qué es así, ¿no? Quizá deberíamos destruirlo, porque no va con nuestra personalidad, ¿no? Como madrileños. Bueno, las marquesinas son muy bonitas en esta foto, que es relativamente reciente, porque ahí están poniendo Deep Impact, ¿no? Que es una película de los 90. Para mí es reciente, para mis estudiantes esto es otro mundo. Bueno, pues aquí se ve muy bien la monumentalidad de esta entrada, ¿no? Es que es monumental. Las taquillas, que son esos cuerpos curvos que tienen incluso mármol, son preciosas, ¿no? Es un ejemplo del diseño aerodinámico muy bonito de Madrid, los neones de la parte de arriba, ese receso tan imponente, tan monumental, ¿no? Pues es una de las arquitecturas de calle, digamos, más bonitas de Madrid que nos quedan. La planta es muy famosa también, ¿no? Es una planta irregular, rara, donde también los arquitectos pues metieron el cine con mucho ingenio, aprovechando ese eje. Recuerda un poquito también al cine de Docker que he puesto antes, ¿no? Es una solución parecida. Y luego la parte de la izquierda donde no hay asientos, pues es que esa es la parte de los apartamentos, oficinas y ahora el hotel, ¿no? Así que el cine no estaba en ese lado, pero fíjense en la planta de abajo como la marquesina se ve ahí de forma muy, muy imponente, ¿no? Así que esta es una gran experiencia, ir al cine en una de las pocas grandes salas de gran estilo, bien conservadas, que tenemos en España, y en Madrid yo creo que es la única de esta calidad que existe todavía y que está ahí, donde tenemos incluso detalles increíbles como este palco arriba que tiene su propio aislamiento como en las nubes, y entonces el techo se rompe un poquito para dejar ver a la gente que está ahí arriba. Detalles preciosos, la retroiluminación típica del Art Deco, las líneas curvas del estilo aerodinámico, incluso en los palcos que hay aquí, que se convierten en curvos en la esquina, pues todas esas cosas tan típicas del optimismo de los años 30, cuando la modernidad, el futuro y el progreso iban a ser cosas buenas, ¿no? Y no lo que pensamos ahora, ¿no? Pues entonces todo esto nos iba a traer las soluciones de todo, de las enfermedades, de las carencias, del hambre y la tecnología nos iba a solucionar todos nuestros problemas, cuando en realidad ha acabado siendo un teléfono móvil con el que no paramos de chatear, ¿no? Bueno, pues este techo, si se mira hacia arriba, así se encuadra solo el techo, es una maravilla, ¿no? Entonces, este es un edificio que se suele considerar como del movimiento moderno, la influencia de Erich Mendelssohn, las ventanas apaisadas, las carpinterías de acero, todas esas cosas, y bueno, pues sí, es un edificio en parte del movimiento moderno, pero el cine claramente es un cine de estilo Art Deco, ¿no? Y es un cine que está muy decorado, que es muy expresivo, que es muy fantástico, que tiene algo de la fantasía del viaje, de la velocidad, de inspirarnos, ¿no? Estamos en un lugar que con su iluminación, con su estructura, con sus colores, no solamente nos permite ver bien una película, además esta es una sala grande, ¿no? Sino que pues nos permite soñar un poquito, ¿no? Que es lo que queremos hacer cuando vamos al cine. Cuando estamos en ese espacio, pues realmente merece la pena llegar un poco antes al cine para verlo, ¿no? Para ver el cine, para ver la sala bien, sobre todo si uno no ha estado nunca. Y luego, antiguamente, por lo menos, ahora no sé qué pasará,
era un ritual que empezara la película, ¿no? Y a veces había un corto y a veces había una especie de informativo. Y bueno, el nodo en España, ¿no? Pero en otros sitios pues había otras cosas. Y luego pues había también interpretaciones musicales, aunque fuera cine sonoro, ¿no? Y entonces la luz iba apagando poco a poco y era todo un ritual, ¿no? Y parte de eso todavía en esta forma de trabajar las luces y la atmósfera del Capitol pues se puede recobrar, ¿no? Se puede todavía conservar el recuerdo, ¿no? De lo que aquello era. Bueno, con esta fotografía de Callao y de la Gran Vía termino, porque aquí aparecen, curiosamente, es una imagen muy típica de Madrid, donde casi todos los turistas se hacen su selfie, ¿no? Y en esta imagen, pues lo que aparece en el fondo son 3 cines muy conocidos de Madrid: el Callao, de Gutiérrez Soto, que está a la izquierda, el Capitol, de Feducci Ezed, que está en el centro, y el Palacio de la Prensa, que es un cine bastante grande también, que está en el edificio Palacio de la Prensa, que es de Muguruza, ya lo hemos mencionado también antes, ¿no? Entonces, una perspectiva muy bonita, pero también muy simbólica de lo que es la Gran Vía y sobre todo muy simbólica de lo que el cine, de la importancia que el cine tuvo en aquella época, incluso en una ciudad como Madrid, que no es una ciudad tan grande como Londres, tan importante como París, pero que sin embargo pues tenía una calle muy cosmopolita, que es la Gran Vía, donde todas esas tendencias pues se dieron cita de manera pues tan digna, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención y por favor hagan preguntas y comentarios todos los que quieran. Gracias. No sé, después de esta maravilla de conferencia, porque yo he estado, que volvería a empezar, no estoy nada cansada después de la hora y pico, pues creo que bueno, nos ha desmembrado por completo lo que es la historia de nuestro cine y indudablemente todos nos quedamos con el Capitol porque es el cine por excelencia. Yo sé que tenemos en la sala a Teresa Alonso, íntima amiga de Feducci, ¿verdad? Y le estás poniendo un mensaje y habrás disfrutado, efectivamente. Y desde luego ya vive en una casa hecha por Feducci. Y, bueno, rehecha por Feducci.